mañana. Como siempre, hasta ahora abrimos el tiempo de entrevista. Esta mañana lo compartimos con José Luis Soro, el portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón. Señor Soro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Semana de pleno. Mañana tenemos sesión en la Aljafería, último pleno del mes de noviembre. Va terminando el año. En estos momentos, Aragón sin presupuestos, señor Soro. Ya acabaremos el año sin presupuestos. La verdad es que somos prácticamente la única comunidad autónoma que en estos momentos no está tramitando sus presupuestos, y el motivo no son las excusas que pone el señor Azcón, ¿no? Él pues ha dicho que no podía hacerlos porque no conocía el objetivo de déficit, porque no había presupuestos generales del Estado, por el problema que hemos tenido de la pérdida de 87 millones, que es cierto, y estamos también trabajando en Chunta Aragonesista para solucionarlo por la financiación autonómica, pero el resto de comunidades autónomas están en la misma situación y han sido capaces, como digo, de elaborar sus presupuestos. El problema es la minoría, el problema es que el señor Azcón está en minoría y no tiene garantizado que presente unos presupuestos y se aprueben. En todo caso, yo creo, ahora mismo, viendo cómo están las cosas, viendo que es muy posible que haya presupuestos generales del Estado el año que viene, viendo que es muy posible que gracias a la negociación que está haciendo Junts el objetivo de déficit pase del 0,1 a 0,3 o 0,4, eso pueden ser 200 millones más para Aragón. Al final el señor Azcón se ve obligado a presentar los presupuestos en enero o febrero y, bueno, pues jugársela a ver si convence a Vox y a costa de qué para que apoye esos presupuestos. ¿Usted el escenario más probable ahora mismo considera que es que habrá presupuestos o que no habrá presupuestos? Yo cada día pienso una cosa, iba a decir cada semana, pero prácticamente pienso una cosa cada día. Yo hace un tiempo estaba convencido de que no iba a haber presupuestos porque el señor Azcón está en minoría, no tiene una mayoría para aprobarlos, ¿no? Ahora mismo, insisto, en el caso de que haya presupuestos generales será muy difícil políticamente que el señor Azcón no los presente. Él estaba muy cómodo así, y con la prórroga presupuestaria, porque la imagen de presentar un techo de gasto, presentar un presupuesto y que no salga aprobado, pues es una imagen demoledora, ¿no?, políticamente. Pero yo creo ahora mismo, insisto, gracias a que posiblemente se vaya a disponer de más fondos por el objetivo de déficit y sobre todo porque creo que el gobierno de España lo tiene bien encarrilado, pues al final creo que sí que en enero o febrero estaremos tramitando los presupuestos. Hablaba usted de la necesidad que tendrá el gobierno de Jorge Azcón de contar con el respaldo de Vox para sacar adelante los presupuestos. En el pleno de mañana, precisamente, el presidente aragonés va a analizar la situación de la comunidad autónoma después de la salida de Vox hace ya unos meses del gobierno de Aragón. ¿Usted qué percibe que ha cambiado? ¿Qué está mejor, qué está igual y qué está peor desde su punto de vista, señor Soro, con este cambio en el gobierno de Aragón desde la salida de Vox? Hombre, que se vaya Vox del gobierno es una grandísima noticia para los aragoneses y para la democracia, ¿no? Yo creo que eso es evidente, ¿no? Que un partido que defiende abiertamente posturas xenófobas, que vincula sin datos delincuencia e inmigración, que niega sistemáticamente la violencia machista, que niega el cambio climático, que dice barbaridades en las Cortes, ¿no? Y yo sigo sin acostumbrarme a oír lo que tenemos que oír ahí en las Cortes. Que no esté en el gobierno es una buenísima noticia. El problema es que lo que hay es inestabilidad. Pues lo que hay es que no hay una mayoría suficiente para aprobar leyes. Prácticamente no se han aprobado leyes en lo que va de legislatura porque no tiene esa mayoría, y sobre todo el gran problema de los presupuestos, ¿no? Y que no haya presupuestos no es bueno porque la acción de gobierno queda limitada. Como digo, es una buena noticia que la extrema derecha esté fuera del gobierno, pero genera una situación evidente de inestabilidad. Decía usted, y hablando, cuando comentamos al principio la situación de los presupuestos y esas dificultades que ha señalado el gobierno de Aragón, que hay con algunos aspectos, como por ejemplo el fondo de compensación, esos casi 90 millones de euros, 87 millones de euros aproximadamente. Decía que desde Chunta están trabajando para intentar poner remedio a esto. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿En qué línea están trabajando? Sí, esto es muy curioso porque parece que el único diputado aragonés que hay en el Congreso es mi compañero Jorge Puello, ¿no? Parece que es el único que está trabajando en esto. A ver, ¿qué ocurrió? Ocurrió que esta es una manifestación más de lo perverso del sistema de financiación autonómica, ¿no? Y al final el crecimiento inferior en términos relativos en población justa de Aragón ha provocado que mientras todas las comunidades subían el dinero que iban a recibir para el año que viene, Aragón y Extremadura perdíamos, como dices, casi 87 millones. No es que nos los quite nadie, no es una decisión arbitraria, como digo, es una manifestación de un sistema que es injusto. ¿Qué estamos haciendo? Pues desde Chunta Aragonesista hemos dicho claramente, y lo ha repetido muchas veces Jorge Puello, que si no contemplan los presupuestos un fondo transitorio específico para compensar esta pérdida, no apoyaremos los presupuestos.
Más no se puede hacer. Es que tenemos solo un diputado en Madrid. Presentamos una proposición no de ley a través del grupo Sumar para instar al gobierno a que incluyera este fondo. El otro día nos retaba, la semana pasada, el lunes pasado, en la pregunta parlamentaria que tuve con el señor Azcón, nos retaba a que esta proposición no de ley fuera al pleno del Congreso de diciembre. Al día siguiente había junta y tenemos un problema. El sistema de cupos, en el Congreso hay un sistema de cupos, unas iniciativas que puedes incluir en el orden del día, y a Sumar no le quedaba cupo, no podíamos meter la iniciativa, y en la Junta de Portavoces mi compañero Jorge Puello le propuso al portavoz, al señor Tellado del PP, que corriera el turno, que nos dejaran incluir esa iniciativa, porque el señor Azcón tenía mucho interés y ya se compensaría después, y se negó. No se va a poder debatir esa iniciativa en el Pleno en diciembre, pero es que el PP tiene 7 diputados. Es decir, que si es tan importante y tienen cupo, tienen la posibilidad de llevar ese tema a pleno, si es tan importante para el señor Azcón, que levante el teléfono y que exija que el Partido Popular, alguno de sus diputados, 7 tiene, de Aragón, lleve esta cuestión al pleno. Como digo, nosotros más no podemos hacer, estamos defendiendo a Aragón. ¿Se plantean llevarlo, por ejemplo, a la Comisión de Hacienda, que sería otra posibilidad? Pues es que volvemos al mismo problema. Tenemos el problema de que tú no llevas ni a pleno en la Comisión de Hacienda lo que quieres, sino el cupo que tienes en la Comisión de Hacienda. En estos momentos, claro que estamos trabajando esa posibilidad, pero en estos momentos es muy complicado. Y a esto se añade que en enero no hay actividad parlamentaria en el Congreso y por lo tanto las iniciativas se irían a febrero. Como digo, estamos haciendo todo lo posible. Lo primero que hicimos fue convencer al grupo de Sumar de que había que presentar esta iniciativa. Tenemos todo el apoyo para poderla llevar y ahora tenemos un problema, insisto, de los pocos asuntos que puede llevar Sumar a pleno imposible y a Comisión de Hacienda muy difícil. Estamos en estos días, hablamos continuamente con Jorge Puello y como digo, va a ser muy difícil, pero insisto, hay otra vía tan sencilla como que sea el PP el que lleve este tema a Comisión de Hacienda o a pleno. En 2 semanas, señor Soro, en poco más de 2 semanas, el próximo 13 de diciembre, conferencia de presidentes, se van a hablar asuntos que además tienen marcado carácter local, podemos decir, en esta ocasión, ¿no? Como por ejemplo la vivienda, como por ejemplo la financiación autonómica, que es el asunto del que estábamos hablando ahora mismo. Finalmente, a esa comisión, a esa conferencia de presidentes, se va sin ese acuerdo que se intentó labrar aquí en la comunidad autónoma transversal de todos los grupos parlamentarios. No sé cuáles son sus expectativas con respecto a esa conferencia de presidentes, porque lo cierto es que parece que las posturas son un tanto inmóviles, ¿no? Y que va a ser muy difícil armar las necesidades que tiene cada comunidad autónoma. Yo a Azcón le pido muy poco porque lo conozco, ¿no? Entonces yo me conformo con que a esa conferencia de presidentes no vaya como presidente del Partido Popular de Aragón, sino que vaya como presidente de Aragón. Decías que se frustró ese acuerdo político sobre financiación autonómica que teníamos muy bien encarrilado, porque se hizo muy bien por el consejero Bermúdez de Castro y el Departamento de Hacienda. Se había hecho muy bien el texto, se había hecho muy bien, todos actuamos con mucha generosidad, los grupos teníamos muy encarrilado el texto. ¿Y qué ocurrió? Pues vino la reunión bilateral que tuvo el señor Azcón con el señor Sánchez. Tuvimos una reunión previa en el despacho del presidente de Aragón. Ahí le trasladé que para nosotros era prioritario defender el Estatuto de Autonomía, que nos reconoce el derecho a tener una relación bilateral con el Estado y sobre todo un acuerdo bilateral económico-financiero. Es algo que dice el Estatuto del año 96, le dijimos que era clave para nosotros que exigiera esa bilateralidad. ¿Qué ocurrió? Que en el momento en el que el presidente de Aragón se lo tenía que haber exigido al presidente de España, no dijo ni una palabra. ¿De qué servía después, de cara a la galería, en un acuerdo político, incluirlo cuando se había perdido la gran oportunidad? Ese fue el momento, el motivo por el que desde Junta Aragonesista dijimos que no íbamos a participar ya en ese consenso. Seguimos trabajando. Cuando digo seguimos es que esto la semana pasada, o sea que estamos ahí con reuniones con una comisión de estudio que propuso hace más de un año el Junta Aragonesista en las Cortes sobre el sistema de financiación. Ahí vamos avanzando bien, espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo y por lo tanto pues sí que podrá haber un acuerdo que no será unánime, porque Vox no cree en de las autonomías, se va a descolgar. Ellos lo que quieren es volver a la España uniforme centralista que fue letal para Aragón. Como digo, no podrá haber un acuerdo unánime, pero sí espero del resto de fuerzas democráticas sobre financiación autonómica, y eso respaldará, insisto, no al señor Azcón, sino a Aragón en sus exigencias de un sistema de financiación que nos garantice suficiencia y que nos garantice autonomía financiera. Decíamos que otro de los grandes temas de la conferencia de presidentes va a ser sin duda la vivienda. ¿Le parece que aquí en esto, en materia de vivienda, se están haciendo las cosas
bien o razonablemente bien esta legislatura, señor Soro? Usted ha trabajado precisamente en ese departamento, ha sido el responsable de vivienda. Bueno, hay mucha continuidad, ¿no? Porque hay miles de viviendas que se anuncia el impulso, y la mayoría son de las que ya impulsamos con fondos europeos en la pasada legislatura y que todavía no se habían hecho realidad, ¿no? Hacen falta fondos, hace falta que desde el Gobierno de España se destinen más fondos a las políticas de vivienda, que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero que no tenemos capacidad financiera para afrontar, ¿no? Yo siempre lo digo, ojalá se haga muy bien, consigamos dotarnos de un gran parque público de vivienda en alquiler, que creo que es la clave, que es lo que intentamos cambiando dinámicas de décadas, es lo que intentamos cuando estuvimos en el gobierno, y yo siempre lo digo que deseo lo mejor al consejero Octavio López, ¿no? Y ojalá consigamos tener un parque de viviendas que nos permita dar respuesta a esa necesidad, que creo que todos tenemos clarísima, yo lo tengo hace mucho tiempo, que es de los principales problemas que afrontamos. 2024 está siendo sin duda año de anuncios de inversiones, de anuncios multimillonarios en algunos casos, sobre todo de grandes anuncios que están relacionados con los centros de datos y con el sector tecnológico. Ustedes han mostrado su preocupación por este modelo en las últimas semanas, por el consumo de recursos naturales, de recursos propios de la comunidad autónoma, unos finitos, otros no tanto. No sé si lo que plantean es limitar la presencia de este tipo de centros o de qué estamos hablando, o de qué están hablando ustedes, señor Soro. Completamente de acuerdo. Evidentemente es la nueva gran apuesta estratégica de Aragón. Hubo una gran apuesta hace décadas en la que estamos todos de acuerdo, y afortunadamente se hicieron las cosas bien por sucesivos gobiernos, que fue la logística en su momento, y ahora sin duda es el Aragón digital el que tenemos que impulsar. Nos quejamos muchas veces, ¿no?, de que parece que no hubo nada antes de Azcón y todo empezó con Azcón, ¿no? Muchas de las inversiones que se están realizando son gracias al trabajo del gobierno anterior. Creo que no costaría nada no reconocer eso, que esto es trabajo en equipo, y que el gobierno que entra, muchos de sus logros pues son gracias al trabajo que hizo el gobierno anterior. No pasaría nada por reconocerlo. Lo que ponemos el punto de atención también en que igual que la agroindustria en algunos casos consume mucha agua, por ejemplo, pues estos centros consumen mucha energía y tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Y esto es tan sencillo como entender que no tenemos que ejercer una especie de autocolonialismo energético, es decir, no tenemos que producir energía para exportar para otros, sino que tenemos que producir energía para consumir nosotros, ¿no? Que la energía renovable, tenemos una gran oportunidad con esto en Aragón, se haga de forma planificada, sostenible, sin impacto en el territorio, y sobre todo que sirva para el desarrollo económico de Aragón. Esto está muy relacionado con la ley de renovables que el Constitucional tumbó hace unos meses, no por el fondo, sino por el modelo que se eligió de tramitación, digamos con urgencia. Ahora mismo se ha vuelto a poner sobre la mesa por parte del Ejecutivo una ley que, en palabras de la Consejería, es en un 80% idéntica a la ley que tramitó el gobierno del que usted formaba parte. No sé qué le parece, y si ha tenido tiempo de estudiar el texto que plantea el gobierno de Aragón, y sobre todo si cree que va a ser lo suficientemente convincente desde el punto de vista de que no invade competencias del Estado, porque el Tribunal Constitucional no entró en ese fondo de la cuestión, pero ya vimos cómo el gobierno central sí reclamó, sí recurrió también por el fondo de la cuestión, que viene a decir que se invaden competencias estatales. Aquí había dos cuestiones. Una, que se utilizó la figura del decreto ley, que en principio es una anomalía, ¿no? Que tiene que legislar son las Cortes, no el Gobierno, y el decreto ley permite, en casos de extrema urgencia, que el Gobierno apruebe una norma con rango de ley que está en vigor de forma provisional hasta que las Cortes la convalidan o no. Es lo que se hizo aquí. Se recurrió por el Gobierno central y el Constitucional decidió que no concurría esa extrema necesidad y no entró en el fondo. Pero sí que conocemos los artículos que el Gobierno central recurrió. Sí que conocemos, porque estaban en la demanda y se constan en la sentencia, los preceptos concretos que el Constitucional consideraba, que la Abogacía del Estado consideraba que invadían competencias autonómicas, y lo que ha hecho el actual Gobierno ha sido darle la razón en todo al Gobierno central, y todo aquello que había sido impugnado se ha quitado de la ley, ¿no? Como dices, es la ley anterior quitando todo aquello que la Abogacía del Estado impugnó. Bueno, yo creo que es una forma
razonable de hacerlo. Yo creo que se ha sido un poco audaz. Yo creo que hay alguna de las cuestiones que incluimos en el anterior gobierno en la ley que sería muy defendible, que es constitucional, y es lo que vamos a plantear en nuestras enmiendas. Pues, por ejemplo, muchas cuestiones de autoconsumo. Vamos a ver, cuando el Estado ejerce sus competencias, sobre todo en legislación básica, no puede suponer que hurte por completo a la comunidad autónoma la capacidad de dictar normas propias, ¿no? Tiene que respetar ese marco global, pero tenemos la capacidad de adaptar la legislación básica a nuestras realidades, ¿no? Hay alguna cuestión concreta que consideramos que se podría incluir en la ley, y si se recurre ya se discutirá en el Constitucional, porque como ahora se está haciendo a través de una ley, por cierto, nuevamente el otro día en la Junta de Portavoces se decidió hacerlo por lectura única, que no es el procedimiento ordinario, con la excusa de que es urgente. Ahora se vuelve a decir que es urgente, no se usa la figura del decreto ley, pero en lugar de hacer una tramitación ordinaria con audiencias legislativas, enmiendas, ponencia, comisión, pleno, pues va a ir directamente al pleno de diciembre. Y como digo, ahí en nuestras enmiendas pues fijaremos cuál es nuestra postura, que es defender algunas cuestiones. Creo que los argumentos de la abogacía del Estado pueden asumirse. Hay algunas cuestiones en las que es posible que nos extralimitáramos, porque vimos una gran oportunidad de ser audaces, ¿no?, en esa norma, pero hay otras que creo que no pasaría nada por incluirlo, y si se recurren se suspendería solo esas normas, no toda la ley, porque ya no habría un problema en principio formal, aunque insisto, creo que las cosas no se han hecho bien y que con el precedente que había teníamos que haber hecho una tramitación de la ley por urgencia, con plazos más breves, pero por el procedimiento ordinario y no en lectura única. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el asunto. Nos quedamos sin tiempo, nos quedamos con más temas, los comentamos otro día si le parece, señor Soro. Muchísimas gracias. Cuando queráis. Que vaya muy bien. Muchas buenos gracias. días, 8:32 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, pero vamos ya mismo con el tiempo de tertulia. Esta mañana con Ángel González Abad, con Iván Trigo y con Miguel Zandundo. ¿Te gusta correr? Inscríbete en la 10ª carrera Empresas SESIC. 15 de diciembre. Participa de manera individual o por equipos y corre 8 kilómetros por el centro de Zaragoza. Inscripciones hasta el 11 de diciembre en carreraempresasesic.com. Patrocina Niver, Caja, Entity Data, Hyundai y Cablescom. Organiza ESIC Business and Marketing School. La actualidad deportiva en Aragón Radio. De lunes a viernes a las 2:15 de la tarde, Aragón Deporte. El día a día del deporte en Aragón con Pepe Borque. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta edición de Aragón Deporte. A las 11 de la noche, la tertulia deportiva en Tribuneros con Fernando Ramos. Ya saben, hasta la medianoche les vamos a acompañar con todo lo que ha Además, sigue los partidos de los equipos aragoneses en Aragón en Juego con Jorge Hernández. Porque está a punto de finalizar la primera parte. Y si quieres más, el minuto a minuto de todo lo que sucede, entrevistas, resultados y mucho más en cartv.es/Aragón Deporte. Aragón Radio con el deporte aragonés. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, en el tiempo de análisis. Esta mañana tertulia de periodistas con Iván Trigo. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Ángel González Abad. Ángel. Hola, buenos días. Y con Miguel Zandundo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Por supuesto con los oyentes. En el 608-578-412, 608-578-412. Hoy ponemos la mirada, además de en lo que quieran los oyentes, cada uno en lo que quiera. Hoy ponemos la mirada en la formación profesional, Esperanza. Sí, y hoy les recordamos que prácticamente el 100% de los alumnos de la FP tienen trabajo al terminar sus estudios o incluso antes. Lo dice la Confederación de Empresas, COE, su presidente en Aragón es Miguel Marzón. Prácticamente el 100% de las personas que estudian formación profesional se colocan. Formación profesional, ya sea dual o no sea dual, se van a colocar, porque las empresas necesitan. No sé si habéis visto la última encuesta de trabajo, que necesitábamos cubrir 15.000 puestos de trabajo. O sea, de esas 15.000 personas, el 60% son de formación profesional.
Y atención a lo que viene, porque según las previsiones de la patronal aragonesa, en el próximo año y medio harán falta 15.000 nuevos empleados en nuestra comunidad y más de la mitad, entre el 60 y el 70%, serán perfiles de FP y no universitarios. Oyentes, les preguntamos en el 608-578-412 si esto ya está sucediendo en sus empresas, qué perfiles buscan para trabajar, si son ustedes empleadores, qué tipo de trabajadores necesitan. ¿Han llegado incluso a pensar en cursar una FP para darle un giro a su carrera profesional? Llegado el momento, queremos que nos cuenten su experiencia, si han sido alumnos de FP, si lo son o lo han sido sus hijos, sus sobrinos, si están teniendo fácil encontrar un puesto de trabajo o cambiar de puesto una vez dentro del mercado laboral. Queremos leerles, escucharles, ya lo saben, recordamos 608-578-402. Les ha quedado claro, ¿no? Esperanza quiere que nos escriban. Sí. Eso es lo que quiere. Cabe todo, que no lo puede decir más claro ni más veces. Que nos manden mensajes de audio, que nos gusta oírles también. 608-578-412. Contradigan lo que digan nuestros tertulianos. Escúchenles y luego llévenles la contraria. 608-578-412. Luego abordamos el tema de la formación profesional, el tema de la FP. Vamos a empezar por la conversación que manteníamos ahora con José Luis Soro, con el diputado de Chunta Aragonesista. Estaban aquí los tres escuchando atentamente. Iván, Ángel, Miguel. ¿Notas que has tomado de la conversación que manteníamos con Soro? Nada nuevo, quiero decir, yo creo que es un poco lo que viene, el mensaje que viene trasladando desde el pleno del Estado de la Comunidad Autónoma, ¿no? Es decir, les molestó mucho que Jorge Azcón, en su criterio, no planteara en los términos que ellos consideran el famoso punto del Estatuto de Autonomía y las relaciones bilaterales. Les molesta mucho. Yo creo que eso entronca con el poco sentido de aragonesista que le queda a Chunta y lo defienden como buenamente pueden. Probablemente en esta no era la mejor ocasión, porque el consenso parecía que era un valor en alza y estaba como muy trabajado. Él lo ha dicho, que con el consejero Bermúdez de Castro habían avanzado en ese camino. Además lo ha contrapuesto a la actitud de uno y de otro, ¿no? Con Jorge Azcón, y yo creo que ahí Chunta no estuvo fina, tendría que haber aguantado. Yo creo que tiene otros muchos foros para reivindicar ese estatuto de autonomía y las relaciones bilaterales. Y bueno, y luego el tema de los presupuestos que están congelados, pues hombre, no es que estén congelados, es que hay unos máximos que nos pueden parecer poco o muchos, 60, 80 o 100 millones, cada uno tiene una valoración. Lo que está claro que si no los cuentas no los puedes planificar, y ahí cuando estamos no a la peseta pero sí al millón en el gobierno de Aragón, es muy importante contar con 60, 80 millones más. Estamos hablando de sanidad, educación y servicios sociales. Cada caso es dinero. Quiero decir que yo creo que hay que respetar también, y es un criterio de quien gobierna, ha decidido que va por ahí. Hoy las informaciones, afortunadamente, parece que Madrid va a levantar la mano con 200 millones más para Aragón, fruto del acuerdo de Junts, porque Junts quiere que las comunidades autónomas estén contentas, con migajas, aunque sea, para que cuando les llegue a ellos el cuponazo grande, tengan menos argumentos para gritar las autonomías, que creo que no será así. Nos comentaba José Luis Soro que una de las posibilidades es llevar esa petición de los 87 millones de euros a la Comisión de Hacienda. Nos decía que están trabajando en ello, que no es sencillo, pero que es una de las posibilidades. Instaba en cualquier caso Soro a que sea el Partido Popular el que con sus diputados también pueda acometer alguna de esas medidas, ¿no? Llevarlo a Comisión de Hacienda, llevarlo a pleno. Iván. Sí, yo desde la distancia de algunas de las reflexiones que ha hecho aquí el diputado de Chunta, creo que ahí tiene razón. Se le está poniendo todo el foco en Madrid al diputado de Sumar, Jorge Puello, que lleva en esto la política apenas 3 días. Y Aragón tiene otros muchos diputados que podrían forzar al gobierno a llevarlo a cabo. Obviamente los diputados del PP no tienen mucha fuerza en el Congreso para forzar a Sánchez a nada, porque por las dinámicas del bipartidismo no van a ser escuchados. Pero hombre, Aragón tiene otros tantos diputados del Partido Socialista que sí que podrían forzar de alguna manera a Pedro Sánchez. Veremos en qué queda. Yo me quedo de todas formas con la reflexión que ha hecho también Pepe Soro sobre la aprobación de los presupuestos. Creo que hay algo más detrás de la no aprobación o de la no tramitación de la ley de presupuestos en Aragón, y creo que Azcón en su momento debió intentarlo, debió acercarse a Vox, que es la única posibilidad que tiene para poder sacar adelante esas cuentas, y vio que iba a ser muy complicado, y yo creo que ha decidido dejarlo en stand-by hasta que vea que el camino se le allana. Sí, con lo que está cayendo, pensar que los diputados
aragoneses en el PSOE van a plantar cara pero si o, se no llevan van a, tan bien. o no van a plantar cara a Sánchez con sobre todo antes del Congreso que empieza este sábado. Creo que José Luis Oro sigue manteniendo ese buen talante que demostró en su época de consejero, pero la CHA es evidente que no es lo mismo tener 3 escaños en las Cortes de Aragón y estar en el gobierno que tener 3 escaños y estar en la oposición. Y desgraciadamente para la CHA pues le está perdiendo toda visibilidad. Está el caso de Puello en Madrid, pero también está imbuido en Sumar, con lo cual yo creo que la CHA tiene ahora un problema de visibilidad. Y yo creo que algo de lo que peca Chunta Aragonesista en los últimos meses es de seguir mirando demasiado al pasado, de seguir muy atado a los 2 últimos gobiernos de los que ha formado parte, de seguir reivindicando mucho su legado, diciendo que muchas de las acciones continuismo. Sí, y así, por ejemplo, como en política de vivienda, creo que Chunta y el gobierno de Lambán pudo hacer mucho más, reivindicar ahora ese legado. Me parece poco ambicioso por su parte, es decir, que sí que es verdad que ahora con los fondos europeos existen unas facilidades que a lo mejor ellos no encontraron cuando estaban gobernando, pero creo que se tendría que ser más ambicioso y anclarse en ese discurso de nosotros ya lo hicimos bien. Creo que les perjudica de cara al futuro, porque lo que tienen que hacer ahora es convencer y volver a lanzarse a su electorado para conquistar a todo ese electorado de izquierdas que además está muy huérfano en muchos casos, con la desaparición el desvanecimiento de Sumar, Izquierda Unida que siempre se mantiene en esos márgenes de crecimiento escasos, Podemos que no se sabe también si va a volver a despegar o si va a desaparecer. Entonces creo que Chunta tiene una oportunidad y que no la están sabiendo aprovechar del todo. Yo creo 2 cosas al hilo de lo que dices, Iván. Uno, es verdad, la izquierda está ahora huérfana de un líder o alguien que aglutine, y el más rápido tendrá un rédito electoral, eso está claro, porque está todo por definirse. El mapa es pequeño, el semillero de votos es pequeño probablemente, y el número de diputados, pero el que lo capitalice tendrá una rentabilidad, eso está claro. Y luego, en el tema de que el discurso que efectivamente yo creo que es nostálgico en esta parte y además alejado de la realidad, porque el último gobierno de Lambán habla de vivienda, ensalza a Octavio López y sus políticas, que muy bien, pero al final lo que hizo el último gobierno de Lambán fueron 86 viviendas. Prometió muchas, pero 86 al final se entregaron las llaves, con lo cual tampoco yo sacaría mucho pecho. Y 42, las 8 de la mañana. Vamos con más cosas. Decíamos antes que pudo ser ayer, pero que tampoco fue el anuncio de la fábrica de baterías para Stellantis en Figueruelas. Ayer Pedro Sánchez se reunió con el consejero delegado de Stellantis, con Carlos Tavares, pero la multinacional tampoco aprovechó el encuentro de ayer para anunciar esa instalación de la fábrica de baterías. Esperanza, vamos a recordar cuál era el objetivo del encuentro y cuáles fueron las conclusiones de la reunión. Pues hay que apuntar que fue una reunión a 4 partes: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, pero también asistieron el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha. El objetivo del encuentro, analizar los retos del sector del automóvil, que pasan sobre todo por el impulso al vehículo eléctrico, que, como venimos contando, no termina de arrancar, y también analizar los planes de inversión de este grupo. Stellantis, que recordamos, además de en Figueruelas, también tiene 2 plantas más, en Vigo y en Madrid. ¿Qué ha dicho Tavares después del encuentro? Pues que Stellantis va a estar preparada para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 fijados para la Unión Europea el año que viene, es decir, para esa apuesta por el vehículo eléctrico, y que, como no puede ser de otra manera, en Stellantis están satisfechos de las ayudas recibidas. Recordamos que el grupo ha sido adjudicatario de cerca de 360 millones de euros a través de diferentes convocatorias de PERTES para sus 3 plantas, y ojo, quedan todavía convocatorias pendientes de resolver. Esta inyección económica, esos 360 millones de euros, suponen, ha dicho, un nivel de apoyo satisfactorio. Eso es lo que dijo. Pero ¿qué es lo que no dijo? ¿Qué es lo que queda pendiente? Pues como apuntabas, ese gran anuncio, que Figueruelas, que Aragón lleva meses esperando la gigafactoría de baterías en Figueruelas. Tampoco ayer fue el día. Lo que ha dicho, lo que queremos leer entre líneas, es lo que la compañía dice en un comunicado después de la reunión. Ese apoyo satisfactorio del que hablábamos contribuye, dice Stellantis, a las futuras decisiones que el grupo comunicará los avances al respecto
a su debido tiempo. Hay que ver, cómo se está resistiendo lo de la fábrica de baterías. Sí, pero es que yo creo que la ocasión ayer la pintaban, calva. Es decir, no sé, Stellantis, cuántas ayudas de gobiernos puede recibir por importe de 360 millones de euros a través de un PERTE, que es una inversión garantizada en la que la otra parte tiene que colaborar financieramente y cumplir, ¿no? Yo creo que es un caramelo suficientemente atractivo como para que ayer hubiera habido un gesto que se esperaba. Yo creo que el presidente del gobierno no recibe todos los días al presidente una planta privada multinacional para decirle que bien lo estáis haciendo y me estás cargando de argumentos, porque lo dejó claro Tavares. Cuando se tome la decisión, es decir, no está tomada, tendremos en cuenta la colaboración del gobierno. Yo creo que podían haber sido un poco menos tibios y haberse comprometido un poco más, de verdad. Haber dado algún indicio que hubiera permitido, ya no a Aragón, a España, al gobierno de Sánchez, decir, bueno, el esfuerzo que estamos haciendo parece que se está escuchando, con que buenas palabras sí, pero es que yo creo que se esperaba algo más, y más ahora que Stellantis está en una situación en Aragón, no voy a decir complicada, pero sí desde luego movida, vamos a dejarlo allí, con la segunda línea. Yo no quiero utilizar la palabra chantaje, la he dicho. Sí. Pero es verdad que llevamos muchos meses Stellantis diciendo o comunicando a través de, no oficialmente, pero bueno, trasladado información de que lo que faltaba era la última confirmación de las últimas ayudas. Se han ido confirmando todas y al final Stellantis no acaba confirmando esa gigafactoría de baterías. Es verdad que hay otros muchos factores que influyen en esta decisión. Stellantis tiene un socio chino a la hora de realizar esta inversión, y China está muy molesta con los gobiernos de la Unión Europea en estos momentos por los aranceles a los coches eléctricos chinos, precisamente. Habrá que ver. Yo creo que Trump, que ya ha empezado a anunciar aranceles para medio mundo, la presidencia de Trump a lo mejor vuelve a acercar a China a la Unión Europea, y ese entendimiento puede hacer que facilite las cosas y los negocios que España tiene con China, porque además es verdad que España es un actor que dentro de la Unión Europea no es de los más beligerantes con China. Existen buenas relaciones con ellos, pero bueno, es verdad que a pesar de que hay muchos factores, creo que Stellantis debería... si no lo puede anunciar, porque la inversión no se va a llevar a cabo, por lo menos dar alguna pista o ser más claro. Y más ayer, que perdona Ángel, pero es que Pedro Sánchez ayer yo creo que tenía una agenda lo suficientemente complicada como para atender a los de Stellantis, con todo el respeto y sin ningún esto peyorativo. Yo creo que ayer Sánchez se podía haber escapado de esa reunión tranquilamente y seguir a sus cosas, que tiene bastante tela, luego hablamos, pero yo creo que ayer no estuvieron a la altura en Stellantis. Tenían que haber dado un básico, que decimos aquí en Aragón, un básico. Stellantis está jugando sus bazas, pero se está guardando cartas sobre la mesa. Pues están solo para la planta Figueruelas más de 130 millones de euros, que son millones. Y también sobre la mesa, las cartas que hay encima de la mesa, está el ERE que está planteado sobre 4.500, prácticamente la totalidad de la plantilla, el cierre de una de las líneas de producción, y luego una gran nebulosa sobre el mercado del vehículo eléctrico, ¿no? Sobre los puntos de carga, sobre el precio y las ayudas directas que no llegan. En definitiva, una situación en la que se sigue guardando cartas, pero es verdad que ayer, con esa lluvia de millones que le está llegando, un gesto y de apuntar por dónde podía ir o no podía ir esta gigafactoría de baterías en Figueruelas, sí que se echó de menos, y sobre todo en un mercado que entran los vehículos chinos, entran los aranceles de Estados Unidos, pero que esa nebulosa que hay sobre el coche eléctrico, yo creo que necesitaba un poco de ayer haber abierto la puerta. Y además no es difícil, porque tampoco estamos pidiendo una declaración de decir sí se confirma y tal día, ¿no? Que decir, pero alguna sospecha de que, no sé, ponerle más cariño. Hablamos de chinos, ¿no? Que decía el mundo de los sentimientos los exteriorizan poco, ¿no? Pero, hombre, yo creo que ayer fue un pasito atrás. Sobre todo no dejar en el aire esa sensación de yo quiero ayudas, claro. yo quiero ayudas, y ya veré si yo devuelvo. Hablamos de muchos millones y además garantizados, que un PERTE no es cualquier cosa, es decir, tú tienes que cumplir, pero es un dinero
dinero que no le llega a Ford, por ejemplo. No le llega a Ford, no le llega a otras factorías y le va a llegar a Stellantis, claro. En fin, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el asunto. Una cuestión más relacionada también con el empleo en esta primera parte de la tertulia. Escuchábamos al principio el sonido de Miguel Marzo, del presidente de los empresarios. Yo creo que vamos a escucharlo otra vez, que merece la pena escucharlo. Es empleabilidad al 100%. Prácticamente el 100% de las personas que estudian formación profesional se colocan. Formación profesional, ya sea dual o no sea dual, se van a colocar, porque las empresas necesitan. No sé si habéis visto la última encuesta de trabajo, que necesitábamos cubrir 15.000 puestos de trabajo. De esas 15.000 personas, el 60% son de formación profesional. Lo dice Miguel Marzo, lo dice el presidente de la COE. Todos los que estudian formación profesional salen colocados, salen con trabajo, consiguen un empleo sin ninguna dificultad. El problema lo tenemos ahora en que no hay empresas suficientes para, de alguna manera, dar ese soporte que necesita la FP Dual. Y es que las prácticas que se desarrollan en una empresa de una manera muy específica, de alguna manera son ya casi el paso previo, ¿no?, a la contratación en esa empresa, al tiempo que sirven como una herramienta de formación absolutamente indispensable, ¿no? El día que en Aragón consigamos cuadrar las necesidades laborales con la formación, con la voluntad y en el tiempo, porque siempre nos da la sensación de ir desacompasados. Necesitamos conductores, no hay conductores, no los formamos. Cuando formamos una cosa ya no hay necesidad. Ahora estamos formación de tecnológicas, porque vienen empresas tecnológicas, venga, vamos a la formación de las tecnológicas. Y por otro lado, ayer el contrapunto, que yo creo que será el mensaje de marzo, animaros que hay trabajo. La Dirección General del Gobierno de Aragón, a través de Luis Mayada, dice que es el año donde más matriculaciones hay. Es decir, la gente quiere, porque ve que hay una salida real, tangible, cercana, que una formación profesional no compete mucho tiempo de estudio, es decir, rápidamente sales al mercado. Y yo creo que el mensaje es, sobre todo para las empresas, que es que luego piden mano de obra, pero tendrán que poner algo de su parte, que es compartido, además, cuando las prácticas, ¿no? Yo creo que ayer fue muy oportuno el momento para intentar concienciar, no solo en ferias, que se hace muchas veces, sino de una forma institucional, que la formación profesional es un camino de salida muy apreciado de aquí en adelante. Y Aragón sale muy bien formada, los muchachos que la cursan. Es que no son apreciados. Llevamos años y años y años sin resolver esa ecuación de formación por un lado y necesidades del mercado de trabajo por otro. Y con la formación profesional, y especialmente con la formación profesional dual, parece que se ha entrado en un buen camino, en una buena senda. Los datos de esa encuesta empresarial pues nos dicen que sí, que si se necesitan 15.000 puestos de trabajo en Aragón, el 70% tienen que venir de la formación profesional, que ahora ya las empresas, un volumen muy alto de su contratación viene de la formación profesional, que también esa llamada a los jóvenes a meterse en esa formación, porque tienes garantizado prácticamente un puesto de trabajo en cuanto termines. Yo creo que estamos en el camino de resolver esa ecuación que nos lleva años y años y años, siempre que la formación profesional por un sitio, pero no satisfacía las necesidades del mercado de trabajo. Ojalá ahora hayamos entrado en esta línea. Iván. Sí, yo creo, y los datos lo demuestran, que sí que estamos en el camino de solucionar este problema, porque cada vez más gente se matricula en FP, y lo que quiere decir que va a haber más gente dispuesta a trabajar en el mercado laboral y en aquellos puestos que se necesitan. Yo simplemente una pequeña reflexión sobre esto. Creo que también, además de poner el foco en las empresas, que es verdad que, porque es cierto que las pequeñas pues a veces tienen que destinar recursos y personas a formar a esas personas que les llegan, y no siempre es fácil. Para esto ya se han hablado de mecanismos, de que ya un formador que compartan varias empresas, bueno, pues hay varias soluciones. Pero también me gustaría poner el foco un poco en los centros educativos, porque a veces se destila cierto clasismo también, en según qué centro. Sí, hay que fomentar la FP, pero la FP para según quién. Los hijos de las personas pudientes, FP nunca, por Dios, vayan a la universidad, que parece que la FP es degradarse. Creo que esos discursos es importante romperlos, precisamente porque van a hacer que se vean como una opción de estudio y de trabajo más, totalmente válida y libre de prejuicios, que creo que todavía lo sigue teniendo. Vamos con un sonido más antes de que terminemos la primera parte de la tertulia. Ayer, día de movilizaciones, 25 de noviembre, conmemoración del Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Aunque ya esté este problema muy presente en la actualidad, ya hay que seguir luchando
hay que lanzar un mensaje de que todos tenemos que ir unidos y para intentar mejorar un poco la sociedad, intentar que no haya ninguna discriminación. Pues que la vergüenza tiene que cambiar de lado. Y que estamos aquí porque es evidente que hay que seguir estando aquí. Porque las noticias lo dicen, porque la vida lo dice y porque las mujeres lo siguen necesitando. Ayer vimos, escuchamos, contamos en la radio, por supuesto, las movilizaciones de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, de otros municipios de nuestra comunidad autónoma. Las cifras de fondo ya saben cuáles son. 41 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en España, 42 si se confirma el que parece que es un caso, además especialmente duro, de violencia contra la mujer, el de una niña, una joven asesinada, una joven de 15 años asesinada en Alicante por el que parece que era su expareja de 17 años, de un caso especialmente duro por la edad, ¿no?, de la víctima y también del agresor. Más de 2.600 mujeres que ahora mismo están bajo protección del sistema Biogen en la comunidad autónoma. Un anuncio ayer, que es cuestión de días, parece ser que Zaragoza se sume también, se adhiera a ese sistema Biogen, que, bueno, una larga reivindicación ya, ¿no?, que se había puesto sobre la mesa. Ayer ya estuvimos comentando algunas de las necesidades que detectan los jueces, la policía, las propias mujeres, por supuesto, así que hoy os vuelvo a preguntar por esto. Empiezo por ti, Iván. A mí una cosa sí, es verdad que bueno, que tanto la alcaldesa como el delegado del gobierno lo que hicieron fue responder a preguntas de la prensa en el caso de Biogen, pero me molesta mucho que se utilicen días como estos para hacer anuncios, la verdad. Al final lo que estaban respondiendo a lo que se les preguntó y no entró ahí. Pero hombre, sí, decir, es que es inminente, va a ser esta misma semana probablemente, oye, diga usted, mira, todavía no está, y ya os contaremos cuando esté, porque eso, aprovechar un día como ese, que creo que se le tiene que poner todo el foco a las víctimas para intentar colgarse una medalla, me parece muy feo. Y por lo demás es que los datos son abrumadores. Yo me quedo pues eso con esas más de 2.500 mujeres en Aragón, en Zaragoza, recuerdo hace poco también dieron los datos de enero a octubre, más de 860 mujeres atendidas por violencia machista en la Casa de la Mujer, de los cuales más de 500 eran casos nuevos en 10 meses. 500 casos nuevos que son nuestras vecinas, nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras madres, que muchas veces, según en qué entornos vivas, es muy complicado ser consciente de esa realidad, pero que están ahí día a día, que son muchísimos casos, por desgracia, y que basta ya, que lo que decían las mujeres, sí. Yo dos cosas quiero decir en relación al tema que apuntáis, y que yo además estoy con Iván en este asunto. Es decir, los datos son sobrecogedores, es verdad. Yo creo que tenemos que ver sí o sí el machismo como violento, siempre como final, o casi siempre como final de estos sucesos, que la negación al final lo que intenta hacer es normalizar una situación que no lo es decir, cuando alguien se siente pues cuando menos violentado, no tiene que negarlo, porque eso al final termina por normalizarlo. Y sobre todo la gente joven, porque hay muchos casos nuevos que se incorporan de gente joven, es el control y el aislacionismo que pretenden sobre su pareja, al final acaba en violencia, y la violencia vemos dónde acaba. Eso por un lado, como reflexión. Y como reflexión interna en la profesión, yo soy muy crítico, lo he sido hace muchos años, con la profusión de datos que damos los medios de comunicación con estas cosas. Es decir, tenemos que ponernos en la cabeza de que quien mata muchas veces tiene un momento de ofuscación, otros matan porque quieren, es verdad, pero cuando uno entra en esa deriva de querer matar y eliminar a la pareja o la que ha sido, le estamos dando los medios en general muchas pistas de cómo tienen que hacer las cosas. Ayer el relato del que tú hablabas, Javier, la chica de Orihuela, es que se dio un relato pormenorizado en las televisiones de dónde fueron los acuchillamientos, de que cogió un callejón muy estrecho que no había prácticamente salida, que tuvo que corregir. De verdad, es una cosa que el que tenga una mala idea le estamos dando pistas. Yo sostengo, no quiero decir como los suicidios, que eso es un tema parejo, porque aquí hay otra componente, pero desde luego tendríamos que hacer un bloqueo de tanta información que estamos dando muchísimas pistas, de verdad. Y el viernes había 4 sucesos. El domingo había 5, ayer otro más 6. Es que se va contagiando, de verdad, que es que yo lo sigo hace mucho tiempo y lo veo, y lo digo porque de verdad que pienso y que lo defiendo. Yo ojalá me equivocara, de verdad. Sí, lo de ayer fue una triste celebración del día contra la lucha contra la violencia de género, una violencia que está ahí, y hay una radiografía que es esos 2 últimos casos, la mujer asesinada en Estepa, la niña en Orihuela, esas 42 mujeres asesinadas en lo que llevamos de años, esas 50.000 denuncias
que ha recogido la policía y la Guardia Civil en los primeros 9 meses de este año, y seguimos hablando de educación, de aumentar los servicios de protección, pero la realidad es la realidad, y la realidad es que esta lacra sigue avanzando. Yo no sé dónde estará la solución, si en las campañas, más o menos campaña de información, más educación desde las aulas, desde los primeros grados de la educación infantil. No sé dónde estará, pero la realidad es que es demasiado triste y demasiado dura. Pero hoy en día existe más concienciación que nunca, yo creo, más campañas de comunicación mucho, eso sí es verdad, que nunca, más educación, pero luego más el sensibilización número, que nunca, y los números no acompañan. ¿Por qué? Yo creo que las últimas oleadas feministas y tal han provocado también una reacción conservadora que ha calado en los jóvenes de forma alarmante. Lo dicen con amigos que tengo que son profesores, en gente muy pequeña, y los expertos también lo han detectado los servicios municipales, autonómicos, en gente muy joven se dan discursos machistas, violentos, racistas, homófobos. Es decir, hay un problema porque esa reacción al final a la evolución de los últimos años ha provocado lo contrario, y habrá que ver cómo atajarlo. Ahora seguimos con la tertulia. Ahora seguimos con Iván Trigo, con Ángel González Abad y con Miguel Zandundo. Son las 9 de la mañana. Y como siempre hasta ahora actualizamos la información. Ahora mismo, ¿dónde ponemos la mirada? Ana Sánchez Borroy, buenos días. Hola de nuevo. Hoy hemos hablado aquí en Aragón Radio de la actualidad política aragonesa con José Luis Oro, el portavoz parlamentario de Chunta Aragonesista, con la mirada puesta en los asuntos que llevará a Aragón a la conferencia de presidentes del próximo 13 de diciembre y también en los presupuestos de la comunidad para el próximo año. Soro cree que es posible que el presidente Jorge Azcón presente las cuentas en enero o en febrero, teniendo en cuenta que a nivel estatal se está avanzando en las negociaciones para contar con presupuestos generales del Estado. Hace un tiempo estaba convencido de que no iba a haber presupuestos porque el señor Azcón está en minoría, no tiene una mayoría para aprobarlos, ¿no? Ahora mismo, insisto, en el caso de que haya presupuestos generales, será muy difícil políticamente que el señor Azcón no los presente. Él estaba muy cómodo así, y con la prórroga presupuestaria, porque la imagen de presentar un techo de gasto, presentar un presupuesto y que no salga aprobado, pues es una imagen demoledora, ¿no?, políticamente. Por lo demás, a esta hora está prevista la inauguración del Rail Life en Zaragoza. Es un congreso mundial que reúne a expertos del sector ferroviario. Lucía Peralta. Una cita que se va a desarrollar entre hoy y mañana en el Palacio de Congresos y que cuenta con unos 250 expertos de diferentes países y con más de 1.000 participantes. Tecnología, innovación y estrategia para toda la cadena ferroviaria es el lema del Congreso y de la exposición, que van a permitir conocer las últimas tecnologías, no solo en la larga distancia y en la alta velocidad, sino también en el ferrocarril metropolitano. Pedro Forteas, el director general de MAFEX, la Asociación de la Industria Ferroviaria Española. Zaragoza, bueno, pues por el sistema tranviario que tiene y por las conexiones de la alta velocidad, pasando, bueno, conectando las dos principales ciudades de España, y también su espacio o su capacidad desde el punto de vista logístico para las mercancías, pues es, digamos, un escaparate, como digo, pues ideal para poner en valor, para vender lo que tenemos en el país. Hoy se celebra pleno en la Diputación Provincial de Teruel. Está previsto aprobar los convenios del Plan de Vialidad Invernal, que ya está operativo, y también reconocimientos de créditos del presupuesto de este año. Teruel, Eva Lázaro. Además, en esta sesión plenaria se van a debatir 9 propuestas de los grupos políticos. Sobre sanidad, para pedir mejoras, las presentan Partido Popular, Teruel Existe y Partido Socialista. Además, Teruel Existe planteará que se demande la limpieza de cauces y ramblas de los ríos de la provincia. El PAR, por su parte, lleva a este pleno 2 iniciativas sobre el Fondo de Inversiones de Teruel, sobre la distribución de la ampliación de su cuantía y sobre la asignación de fondos para la construcción de infraestructuras de atención a los mayores, y sobre la explotación agropecuaria de la masía del Chantre, propiedad de la Diputación de Teruel. Los socialistas plantearán que se pueda compatibilizar su uso ganadero y agrícola con el energético. Pedro Polo, portavoz del PSOE. Compatibilizar el uso agroganadero con el de producción de energía, es decir, básicamente con energía fotovoltaica. Y para que se entienda, pues que se puedan cultivar los terrenos agrícolas que allí tiene la masía con la instalación de placas fotovoltaicas por las cuales produzcan energía, y por debajo pues puedan pastar el ganado o pueda cultivarse cualquier tipo de cultivo.
Además, hoy se presenta la 10ª edición de las Jornadas Micológicas de Monegros. María Ángel Pérez. Que tendrán lugar los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre en San Juan del Flumen. Durante 3 jornadas se va a suceder una completa programación que comprende exposiciones, charlas, presentaciones y catas de productos, salidas a las diferentes rutas para la recolección de setas, talleres de identificación de setas, degustaciones y un mercadillo de productos monegrinos abierto a todo el público que tendrá lugar el domingo. Jornadas con las que se pretende fomentar un año más el conocimiento y riqueza de las diferentes variedades de setas propias de esta zona del Alto Aragón. En deportes, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca ya piensan en la próxima jornada de Liga. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El equipo zaragocista entrenaba ayer, primera sesión de una semana en la que Víctor Fernández va a estar pendiente de Aguera Queche, que como contábamos en Aragón Deporte terminó con molestias en los isquiotibiales el encuentro del sábado en Córdoba. Por su parte, Soberón sigue al margen del grupo, mientras en la Sociedad Deportiva Huesca hoy regresó al trabajo preparando el choque del viernes en Oviedo, donde intentarán poner fin a esa racha de 8 jornadas consecutivas sin ganar. Por otro lado, Buenapix Zaragoza visita hoy al Alcalá en eliminatoria de la Copa del Rey. Escuchamos al técnico Jorge Palos. Que nos sirva para coger buenas sensaciones colectivas, que nos sirva para coger buenas sensaciones individuales y que por supuesto nos sirva para llegar con buena confianza al partido importante que tenemos el domingo en Valdepeñas. Además, la selección española de baloncesto logró la clasificación ayer para el próximo Eurobásquet tras ganar por 84-71 a Eslovaquia, un partido en el que destacó el jugador de Casa de Monzaragoza, Santi Justa, con 25 puntos. También participaron 2 aragoneses, Carlos Alocén con 11 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes, y Jaime Pradilla, que anotó 8 puntos y capturó 8 rebotes. Y terminamos con el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bajada de la temperatura que se está notando hoy bastante, pero con menos viento ya, y de hecho va a ser un martes más tranquilo en ese sentido. Lo que no se van a ir son las nubes, básicamente tenues, muy delgadas, que ya a partir de mediodía sí que se van a hacer algo más densas, pero que tampoco van a dejar lluvia. Por tanto, la tarde quedará un poquito más apagadita, y también esta mañana con esas nubes un poquito más prietas que tenemos en las montañas de Teruel y sobre todo en el Prepirineo, sin lluvias. Ya decimos que con un ambiente bastante más fresco. Esta tarde no va a subir ni muchísimo menos tanto la temperatura como ayer. Y ya los próximos días, nieblas matinales que cada vez van a ser más persistentes en los valles, tardes más agradables en las montañas y ausencia de lluvias. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Ángel González Abad, con Miguel Zandundo y con Iván Trigo, y con la mirada puesta ahora estos próximos minutos en la actualidad política, pero en clave nacional, porque hoy seguiremos atentos a la Audiencia Nacional, donde el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, interroga este martes a 2 socios del comisionista Víctor de Aldama y también a su secretaria por su relación en la trama de las mascarillas, de los test PCR o de los pagos al comandante de la Guardia Civil investigado en esta causa. Las tres personas que declaran hoy, vamos a ver qué es lo que dicen, después de que ayer comparecieran otros 2 socios de Aldama, que no quisieron decir nada a nadie que no fuera sus propios abogados, y que se limitaron a desvincularse de los contratos de compra de mascarillas investigados en esta causa. Hoy vamos a escuchar también a María Jesús Montero, que va a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, después de haber pedido un adelanto, porque en principio iba a comparecer el viernes, pero es el Congreso del Partido Socialista el fin de semana y eso ha hecho que pidiese este adelanto. En fin, de las últimas horas, la verdad es que poca cuestión, Ángel, especialmente reseñable, porque lo reseñable verdaderamente vino la semana pasada, claro. Sí, la cosa está caliente. Yo creo que más se va a poner todavía. Ayer con todo que se desveló sobre el informe de la UCO sobre el fiscal general del Estado y luego el caso Koldo y las palabras de Aldama, que yo creo que todos esperamos que se vayan o no confirmando toda esa ráfaga de metralleta dura que Aldama lanzó la semana pasada. Una situación que como digo, hay que esperar a que esas declaraciones se vean o no sustentadas en pruebas, y mientras tanto, pues ayer declararon 2 de los socios que no dijeron nada, y hoy me imagino que van a ir sobre esa misma línea, porque al final el que todos esperan que sea el que hable sea Aldama. Sí, yo creo que son 2 casos diferentes, obviamente, el del fiscal general del Estado y por otro lado está lo de Aldama.
concretamente con este caso, yo veo al gobierno muy tranquilo, y por lo que se puede derivar de las informaciones que salen en los medios más próximos al gobierno, creo que no existe nerviosismo por el momento. Es verdad que las acusaciones de Aldama de que pagó mucho dinero a altos cargos del Partido Socialista, al número 3, a Koldo y al entonces ministro de Transportes, pues son muy graves. Las tiene que demostrar, se supone que ha entregado ya documentación. También hay mucha gente que, por cierto, dice, muchos expertos, muchos juristas, que no entienden cómo después de decir que tú tienes esa información o que has cometido esos delitos te pongan en libertad, porque existe un riesgo de que destruyas parte de las pruebas. Eso hay mucha gente que no lo ha entendido. Por tanto, aquí siempre sigue habiendo jugadas extrañas en todo esto, pero es verdad que veo tranquilo al gobierno en este sentido. Así como con el caso del fiscal general, yo creo que hay mucho más revuelo interno porque saben que le han piciado. O sea, es más, ya se está poniendo encima de la mesa la cabeza del líder de la Comunidad de Madrid, de Juan Lobato, de los socialistas, porque bueno, ayer dijo que había acudido a la notaría para demostrar que no le habían dicho que le habían filtrado el correo desde el PSOE, y es verdad que el informe de la UCO señala a la Fiscalía, no solo al fiscal, porque no tiene claro exactamente qué figura pudo ser, o sea, no apunta solo al fiscal general del Estado, sino que abre la posibilidad de que hayan sido varias figuras de ahí dentro las que pudieron filtrar ese correo. Y creo que ahí sí que tanto el presidente del gobierno como el Partido Socialista están más nerviosos porque existen más evidencias hasta ahora de que algo se hizo mal. Ahora bien, recuerdo, algo se hizo mal porque se ha utilizado una institución del Estado, y eso no se debe hacer, para atacar a un rival político, pero para atacar a un rival político que había difundido un bulo. De eso parece que nos hemos olvidado. Un bulo que yo quiero decir también, una información, la del novio de Ayuso, que yo circunscribo al novio de Ayuso, y atacar a la pareja de la presidenta Ayuso para intentar desacreditar a Ayuso es una operación que tampoco entiendo. Así como muchas de las cosas que se intentan, muchas de las cargas que van contra Begoña Gómez, aunque ahí la relación es un poco más estrecha, intentan desacreditar la acción de todo un gobierno. Creo que va todo separado, pero es verdad que estamos en un debate todo de intereses, de intentar atacar al rival, de tumbarlo, de utilizar instrumentos ilícitos para ello, que resulta lioso, para empezar, si uno se quiere enterar de todo, y también, bueno, pues resulta es una hartura. Bueno, yo por empezar por el final, por donde lo deja Iván, se ha demostrado que contra Ayuso no todo vale, es decir, hay unas líneas que no se deben sobrepasar, creo que por nadie, mucho menos por un fiscal general, ¿no? Es decir, al PSOE le venía muy bien eliminar a Juan Lobato, lo querían eliminar en beneficio de Óscar López, lo cual es muy lícito, muy discutible, y veremos el éxito o el fracaso. Ayuso no dice nada, está tranquila esperando a ver cómo queda el rival, el próximo sparring que le cae, pero bueno, en cualquier caso eso es así. Utilizar a la jefa de gabinete del jefe de gabinete para filtrar, hombre, queda como un camarote de los hermanos Marx, ¿no? Van pasando a ver si alguien pica. Lobato yo creo que se equivoca, no en difundirlo, creo que se equivoca de puerta. No tenía que haber ido a un notario sino a un juzgado. Si ve que eso era material punible, él, que es un técnico y conoce perfectamente la administración, lo explicó bien ayer hasta que vio las orejas al lobo y dijo, yo no llego ni al Congreso del sábado en Sevilla, y es probable que no llegue, porque ese Congreso tiene que sustanciar la expulsión de Ábalos y muy probablemente, como le están pidiendo, la de Lobato. En el PSOE nadie va a dar una mano ya por Lobato, ni le van a hacer ningún favor. Si lo pueden eliminar, lo eliminarán antes de ir al frente de la Federación Madrileña, que es el gran tapón que tiene ahora mismo el Partido Socialista para intentar Madrid hacer algo para cuando menos poner nervioso a Ayuso, no sé si más allá. Y en el caso de Ábalos, bueno, y además Lobato declara en el Tribunal Supremo este viernes, de forma precipitada, piensan mucho, pero el viernes está convocado a las 10 de la mañana, con lo cual, viernes antes del Congreso Federal del Partido Socialista. Veremos en calidad de qué va a declarar. Y en el tema de Aldama es un comisionista que utiliza todas las artes que tiene un comisionista en su mano, es decir, miente cuando tiene que mentir. El juez, yo supongo que le ha dado material suficiente como para que las pruebas que él cuenta o va filtrando a la velocidad que a él le conviene, no nos olvidemos, son verosímiles. Apunta mucho a muchos frentes. Al final, lo que se tiende es a confundir Moncloa con Ferraz, hacer una identificación de las dos cosas. Yo creo que había que saberlas separar también. Efectivamente, todo confluye en el epicentro, que es Pedro Sánchez, que tiene muchos frentes, y yo creo que no le da la mano para parar toda la avalancha de agua que le está llegando por todos los sitios. No se habla de Begoña, es verdad que es una de las obsesiones de Sánchez, pero se habla de tantas
las cosas, ahora mismo el caso Begoña, es que está subsumido en un segundo plano a tenor de la virulencia y de lo grave que es el asunto que está planteándose en torno al fiscal, que es que esto es una cosa que en España ni Roldán, ni Paesa, no habíamos vivido esto. Hombre. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Hemos vivido y se está investigando ahora, también hay comisiones de investigación abiertas por la utilización de la Policía Nacional por parte del gobierno del Partido Popular para tumbar a rivales políticos creando bulos. O sea, esto es algo que tumbó a Nixon en Estados Unidos. Bueno, la utilización de aparatos del Estado para tumbar a un rival político. No lo pondría en el mismo tenor, para nada. A mí me pareció ayer muy grave que se ponga en tela de juicio que ahora no les va bien los informes de la UCO, que se han estado dando por buenos siempre, excepto ayer, ¿no? Y se pone en tela de juicio a la UCO, la misma UCO que condecora al Lama, la misma entidad, la Guardia Civil, que condecora al Lama, lo comentábamos antes con Ángel fuera de micrófono, con todo lujo de detalles, como gran colaborador, hacedor, un tío que se iba por los despachos de la Guardia Civil, 5 días alojaba allí. Hombre, yo creo que hay más, efectivamente, y si el PP en aquel momento del ministro tiene que rendir cuentas de lo que se hizo y tal, perfecto, que las haga, para eso está la justicia, pero que la justicia está para todos, no puedes desautorizar a una entidad como la UCO, si vale la expresión, que desde luego ha sido ejemplar en los informes, siempre, yo creo que hasta ayer también. Y yo creo que uno de los problemas, y creo que tendría que en este país tendríamos que empezar a poner el foco también sobre ello, es esta especie de personajes que están en todos lados y en ninguno, que no tienen ningún tipo de cargo público ni responsabilidad pública, pero viven en los despachos de los políticos. Pasan por encima de los embajadores, negocian totalmente, como si fueran el ministro de Asuntos Exteriores. Atienden a Delcy y le hacen una agenda en España brutal, con los millones de los que nadie pregunta. Y que todos que estamos en el periodismo hemos visto alguna vez a alguien que dice, ¿esta persona quién es? Y porque está siempre por aquí y qué legitimidad tiene pues para... como lo del ministro Ábalos con su novia, señora, amiga, lo que fuera, que iba en el cortejo oficial al precio que era. Hombre, pero es que normalizamos cosas que no son normales. Ángel. De verdad. No, yo solo una pequeña frase de recuerdo que es y la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Pues eso. Claro. Yo creo que el peón que ha tenido fiel en esa lucha de Sánchez contra Ayuso, pues yo no sé si ya el fiscal general, a tenor de la que le está cayendo, va a poder ser otro, le va a poder dar nuevos servicios a Sánchez, pero la realidad es que un fiscal general del Estado que sea primero imputado por revelación de secretos y ahora este informe de la UCO, que la UCO es la misma en este informe que la que decía el PSOE que no le tenía nada contra Begoña Gómez, o que la justicia es que ahora estamos acostumbrados, si el juez nos viene bien nos alegramos y si nos viene mal es que son fascistas, y la misma justicia pues fue la que metió en la cárcel a Rato, a Matas, y que la que ahora está Urdangarín. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos eran los jueces buenos y ahora nos tocan los malos. Yo creo que se está además echando sombras sobre la justicia en base a intereses políticos, y eso creo que es muy malo para la sociedad en general. Aquí yo creo que ha habido un exceso de celo, de intentarse cargar y menoscabar el poder de Ayuso, que es mucho, y la envidia que genera es brutal, política, se les ha ido de la mano. El fiscal ha querido cumplir con quien lo ha puesto, y tú lo has explicado bien, Ángel, ¿de quién depende? Pues de quién depende, qué quiere, quién te pone. Esto, vamos a por Ayuso, pero se han olvidado de que hay unas formas y una justicia que está, por decirlo de otra manera, estos, y en estos incluyo al presidente del gobierno y al fiscal general y al ministro, no están por encima de la justicia. Ha habido muchos casos en España de la Casa Real de la Monarquía que no ha estado por encima de la justicia, y estos, aunque lo pensaran, no están por encima de la justicia, y lo han pensado y han transgredido muchas normas. El WhatsApp que le manda la fiscal jefe de Madrid al fiscal general del Estado diciendo, ya están las conclusiones, espero que te gusten, yo le hubiera añadido un poquito de cianuro, de verdad, hablan de una animadversión, de unas ganas de decir, deja muy mal a la fiscala, por supuesto, pero es que denotan que es el trasfondo. Pero lo grave es que eso sea normal. Bueno, todo esto sin abrir el móvil del fiscal general, que se abre a partir de ayer, creo que lo empiezan a abrir para analizar la UCO. Cuenta, qué ganas tendrán de abrirlo. Vamos terminando, que son las 9:18 de la mañana. Por cierto, antes de que terminemos, quien abra esta mañana la edición digital del Periódico de Aragón se encontrará con una noticia que firma aquí Iván Trigo. Presentan quejas por utilizar las bombas del Pilar como reclamo turístico. Esto que cuentas en el periódico esta mañana, ¿qué es, Iván?
Pues esto es porque, bueno, ha habido... Es que esto necesitaría yo un programa entero, no te creas. Experto en bombas. Pero sí, bueno, se ha utilizado las bombas del Pilar en una marquesina de la estación de Licias como una especie de reclamo turístico, con una información que para empezar no es correcta, porque las dos bombas que se exhiben dentro de la Basílica del Pilar no son originales. Una de ellas estamos seguros, por lo que ha demostrado la ciencia, que es una reconstrucción que se colocó allí como elemento propagandístico del régimen, eso es así. Y luego es verdad que en los últimos años, bueno, desde hace 20 años ya hubo un delegado del gobierno, el primero del gobierno de Zapatero, que intentó sacarlas del templo y no pudo. Sí, es un tema espinoso este. En los últimos años ha habido varios intentos en base a la ley de memoria democrática, porque es verdad que esas bombas que se lanzaron desactivadas sirvieron para enfadar a la población en contra de un enemigo contra el que se pidió no tener ninguna clemencia, y un asunto, el de las bombas del Pilar, que ha obligado incluso, para cumplir con la ley de armas, de tenencia de armas, ha obligado al Cabildo, una entidad eclesiástica, a hacerse coleccionista de armas para poder conservarlas ahí. Entonces es verdad que son dos elementos que están llenos de polémica y que hacer... que tratar de llamar al turismo con ellas y encima con datos que no son del todo correctos, porque lo que pide mucha gente es, a lo mejor, oye, no hace falta que lo saquen, hay gente que apuesta que sí, pero sí que es verdad que tendrían que contextualizarse mucho mejor de lo que están contextualizadas y explicarse un poquito mejor la historia de estos dos obuses. Bueno, yo me lo voy a leer el artículo ya, claro, salir. Claro. Camino de Huesca, lo primero que cae, Iván, ya te diré. Pero me quedo, yo que soy muy del Pilar, muy visitante, a reparar, lo he visto por supuesto, reparar en toda esa historia que hay detrás que no conocía. Pues mira, si te fijas, un detallito, en las dos bombas hay un cartelito debajo que pone 2 de las 3 bombas que cayeron sobre el Pilar el 3 de agosto de 1996. Ese 2 está puesto con un cartelito encima del papel original, porque al principio ponía una de las 3 bombas. Pero quedaban mejor 2. La simetría de entre se agradece. Espinoso asunto de lo sé. Espinoso asunto. Ha ganado muchos enemigos. ¿Las quitamos o no las quitamos, las bombas? Vamos terminando, que son y 20. Banda sonora del día, mensajes de los oyentes. Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato. 39 con algo. Sigues radiante aunque te sientas un trapo. Esa es la verdad. Indecisión. Ha elegido esta mañana Miguel Zandundo. Miguel, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Pues he elegido uno de los éxitos de Leiva, que es uno de los míos también, porque creo que escuchando la canción, la que ya conocía desde hace tiempo, repasando los adjetivos que coloca, es que me describe al fiscal general del Estado. Radiante, pérdida de autocontrol, indecisión, cruzar la línea, no funciona bien bajo presión. Yo creo, vamos, y nuestros oyentes, yo creo que harán partido conmigo en este caso, es que lo define. Es que le veis la cara al fiscal de satisfacción, yo no sé. Bueno, con Leiva yo creía que era una buena salida para una gran tertulia. Ya no te encierras a culparte en el cuarto. ¿Qué nos cuentan los oyentes en el 608-578-412? Esperanza. Varios mensajes nos hacen llegar. Marimar nos dice sobre el asunto de la FP. Estoy de acuerdo en que la formación profesional tiene una gran salida, pero algún grado como el que estudió mi hija, educación infantil, no debería ofertarse o habría que cambiar la orientación, porque la única salida que tiene es trabajar en guarderías y a la hora de contratar se escoge universitarios de magisterio. Y añade, me gustaría que los grados volvieran a llamarse FP y diferenciarlos de los grados de universidad. No entiendo por qué ese cambio. Ascen nos dice que lo de que los alumnos de FP se coloquen antes que los que estudian carreras siempre ha sido así. También ocurre que hay algunas carreras que no tienen mucha salida. Por ejemplo, nos dice ella, derecho, trabajo seguro, tienen los que vienen de familias de abogados. Y tenemos otro mensaje, el que nos manda Esther. Hola, buenos días. Soy Esther y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho ahora mismo el contertuliano, de que se le da muchas pistas a los que quieren matar o maltratar. Se da mucha información y se le da... creo que no habría que darlo tanto, porque esto, además de morboso,
Pues eso, yo creo que da pistas a quien quiera hacer daño. Como una luz desorientada, como un fantasma en el espejo. Pues aquí lo vamos a dejar. Gracias a todos por habernos escrito o por habernos enviado también algún audio al 608-578-412. ¿Alguna cosa más que añadir, Miguel? Yo me voy Ángel, reconfortado Iván? con nuestra última oyente. Muy buenos días y Gracias. feliz semana. Eso es todo por mi parte. Que vaya muy bien. Buen martes, buen día. Igual. Buenos días. A lo mejor dudabas, simplemente eso. Esta Navidad descubre el sabor único del restaurante Montal. Disfruta de su exquisito menú degustación diseñado para sorprender cada uno de tus sentidos. Ideal para comidas de empresa o celebraciones especiales. En el restaurante Montal encontrarás el ambiente más exclusivo y acogedor para tus eventos navideños. Piensa en Montal y acertarás. La actualidad. Tormentas en Aragón. El territorio. A las afueras de Galve, en la zona. La cultura. Cuando observas un cuadro, pensamos en toda la Y información. por supuesto tu participación. Y María José nos lo ha querido contar. Hola, buena tarde. Ah, bueno, y nuestro concurso pasaba por aquí. Te esperamos en nuestro No Llegues Tarde, ya lo sabes. No llegues tarde, con Lorenzo Río. La medicina desde dentro como nunca te la habían contado y para comprenderla. Aragón Radio presenta El Quinto Humor, un programa de medicina muy humano con Xavier Cañivano, Lucía Bescós y Julia Bellido. El Quinto Humor, los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Y cuando quieras, en Aragón Radio Podcast, Spotify, iVoox y Apple Podcast. Y si además quieres vernos, busca nuestro canal en YouTube. En Aragón Radio, La Cadiera. Hora de radio, siguen escuchando La Cadiera aquí en las mañanas. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, La Cadiera, con Óscar Vegas. Porque sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza hace ya mucho tiempo, porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. El archivo de Ángel de Castro. Porque sabemos hacer del escapismo un arte. Déjenme que les haga una pregunta. ¿Dónde estaban ustedes en el año 1992? ¿Qué hacían en 1992? 1992 fue sí año de los Juegos Olímpicos, fue sí año de Exposición Universal en España, fue el año en el que ocurrieron dos cosas que con el paso del tiempo acabarían dándose la mano en Aragón. Aquel año los cines de todo el país estrenaban esta película. Deja eso. ¡Ay! ¡Deja eso! ¡Ah! ¡Quieto! ¿Por qué haces? Ese soy yo. Bueno, pues ya te he visto. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado? Eres un guarro. Lo que están escuchando es el tráiler de Jamón Jamón, del director Vigas Luna, película rodada en esta tierra, en Aragón, en Los Monegros. Aquel año también cerraba en Zaragoza un local cargado de historia. Un local que vivió tiempos buenos y también tiempos malos. Un sitio en el que los militares buscaban la paz y el olvido de las batallas de la guerra civil. Un cabaret que aguantó todas las crisis menos una, la de 1992. Aquel año ese cabaret se vio obligado a cerrar
por la nueva norma urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza. Cambió esa norma tras la muerte de 43 personas en el incendio de la discoteca Flying, que seguro que también lo recuerdan. La norma se puso tan estricta que ni el Plata aguantó. Pero aquello solo fue un final provisional, aunque eso sí, largo. Tuvo que pasar el tiempo, se instauró el silencio, hasta que un día Vigas Luna y el Plata se cruzaron por el camino y surgió la chispa en 2008. ¿Quién creen que estaba por allí en 2008? ¿Quién creen que estaba por allí con una cámara de fotos en la mano? Ya se lo digo yo. Estaba por allí Ángel de Castro. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Claro, porque es que Ángel está en todos los sitios. Es como el pajarito pinzón y estas cosas que ahora van a cobrar protagonismo, ¿no? Así que estuviste también aquel día por allí, Ángel. Sí, ahí estábamos. Ahí estábamos ese día, sí. O sea, que de ese día tienes un montón de fotografías. Sí. Muchas. Sí. Hoy has elegido una, ¿no? Para rescatarla en tu sección. Exacto. Hemos elegido una que está Vigas Luna, que fue un poco el padrino de toda esta... Pues la propietaria es Joaquina, que es la propietaria del Plata, pero el que impulsó toda la parte artística y de esta época fue Vigas Luna. Y la foto es Vigas Luna sentado entre el público y 3 artistas del Plata actuando bajo el escenario. No están en el escenario, están ya entre el público. Sí. Esa es la foto. Ajá. Le voy a pedir a Ángel, para los que no somos de Zaragoza, a lo mejor no conocemos tanto, cómo es el Plata. Yo lo he descrito aquí como un cabaret. ¿Qué es aquello? ¿De qué tipo de lugar estamos hablando? Pues es un cabaret. Está en el tubo, ¿verdad? Sí, está en el tubo. Es pequeño, o sea, la gente a lo mejor cuando desde fuera te puedes imaginar que es más grande, tal, pero no es muy grande. Entras, tenía una barra a la derecha, una barra normal de bar. Y a la izquierda había un montón de mesas, pero mesas pequeñitas, mesas como de bar de bar normal. No, tampoco es una cosa como muy espectacular de teatro, sino muy acogedor. Una sala pequeñita, una sala ¿no? pequeña, y luego pues eso, tiene un escenario muy pequeño. Pues el escenario en realidad es pequeño, o sea, cuando estaban tocando el pianista, el batería y salían los artistas, es bastante pequeño. Y eso es lo que es el Plata. Luego pues tiene mucho ambiente en cuanto a las luces, tiene unas columnas de cristalitos pequeñas muy típicas del Plata. Las lámparas también son muy bonitas. Tiene un ambiente muy... Es un poco el ambiente que lo rodea, el ambiente, ¿no? de todo. Desde que entras notas una magia especial en este sitio. Hoy rescatamos una fotografía de Ángel de Castro, como todos los martes, y hoy, en lugar de con reportaje, hoy rescatamos de la fotografía a una de las protagonistas de la fotografía. A Inma Chopo. Vamos a poder conversar con ella. Hola Inma, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy emocionada. Buenos días, Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Inma? ¿Te acuerdas de aquella foto o no, Inma? Sí, bueno, sobre todo recuerdo la textura de la ropa que llevaba encima en ese momento y sobre todo la emoción, porque cuando Vigas Luna estaba viéndonos en el espectáculo era como el día más grande. ¿Ah, sí? Sí, claro, siempre, sí. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Cómo era el espectáculo que estabais haciendo? ¡Wow! El espectáculo era un viaje fantástico, muy emocionante. Además, en esos momentos también estaban Mari Delis y Marga Castillo, 2 grandes vedettes de la historia del Plata. Y era muy emocionante, muy divertido. Por supuesto, mucho trabajo también, mucha disciplina y mucha rigurosidad, sobre todo cuando Vigas Luna estaba delante de nosotros junto con Joaquina. Eso era, tenía que estar todo perfecto, lo siguiente a la perfección. Oye, Inma, vamos a contar tu historia a los oyentes, porque Ángel nos ha contado cómo era el Plata y tú eras una de las bailarinas que formaba parte del elenco, ¿no? Pero hay que contar que tu historia con Vigas Luna, que fue el que reabrió el Plata, es especial, porque que venga un director así y elija a quien va a tener trabajando, quien va a tener bailando allí, pues no es cualquier cosa. Cuéntanos, lo que sabemos, vamos a dar un titular, es que lo vuestro fue una historia de amor artístico, ¿no? A primera vista, sí. Vigas Luna lo tuvo muy claro conmigo. Apenas me vio bailar unos segundos y dijo, para, no te canses, bailas muy bien, quiero que trabajes conmigo. Pero esto ¿cómo fue? ¿Dónde te vio y luego concertó una prueba? ¿Cómo fue esto, Inma? Mira, pues de repente, allá por el año, un mes antes de que se reabriera el Plata, recibo llamadas y algo se está moviendo en Zaragoza, te va a llamar Vigas Luna. Bueno, yo me quedé
lo típico de será el Día de los Santos Inocentes, pero no, así era, me lo confirmó además Emilia Bailo, muy amiga de Vigas Luna también. Vigas Luna tenía muy buenos amigos en Zaragoza y así fue, me llamó la producción de Vigas Luna para concertar la entrevista. Y eso fue emocionante, impresionante para mí, fue algo, un milagro que Vigas Luna, es que no estamos hablando de Vigas Luna. Para mí eso fue impresionante, vamos. Claro, sí. Entonces te llama y vas a hacer una prueba allí directamente al Plata, allí en la misma sala. Sí, al Plata Cabaret fue un momento muy bonito porque claro, el Plata Cabaret en ese momento estaba en modo ensayo, entonces no están las mesas, no está todo diáfano y estaba el técnico, había alguien del equipo trabajando por allí porque siempre hay alguien trabajando en el Plata. Sí. Y nos presentamos y bueno, sonó la música, se encendió el cañón, ese cañón característico del Plata. ¿Y recuerdas qué música sonaba por ponernos un poco en ambiente, Inma? Claro, yo entré como bailarina de danza del vientre al Plata. Entonces bailé uno de mis temas favoritos. Es música árabe, entonces no es tan conocida en España. Yo bailé la danza del vientre, pero es que apenas estuve, yo creo que ni un minuto, porque Vigas Luna se acercó hacia mí, parad. Yo me asusté en ese momento y dije, ya la he liado. Pero no, la lié, pero a base de bien, porque fue algo inmediato. Vigas lo tuvo muy claro conmigo desde el principio. Oye, hemos visto que os habéis saludado con una cierta efusividad, ¿no? Inma y Ángel. Sí. ¿Os conocéis? ¿Os acordáis el uno del otro? Sí, hace mucho tiempo, Por ¿verdad, Inma? Supuesto. Sí, él me ha fotografiado muchas veces y me ha seguido allá donde he actuado. Ángel ha estado presente, así que gracias, fuera del Plata, ¿verdad, Inma? Fuera del Plata también en tu suite, en la ¿cómo se llama? La clandestina, teatro, ¿no? La clandestina. La suite teatro y el ambigula clandestina, pero ya no están, ahora no están. Ahora se ha convertido en Alehop Hot Dogs, la tienda de perritos calientes más famosa de la ciudad. Pues iremos, Inma. Oye, ¿tú también haces danza del vientre o no, Ángel? No, pero me gustaría, ¿eh? ¿No, sí? Pero entonces no podrías hacer la foto, Ángel? No, me la tendrían que hacer, sí. Claro, te tendrían que hacer la foto, Este es un poco por entrar en ambiente, sí, venga, ¿no? Vale. Yo tengo pregunta para los dos. Primero le pregunto a Inma y luego a Ángel. Vale. ¿Cómo era Vigas Luna en la distancia corta, en la relación como director? Y luego te pregunto a ti, Ángel, a la hora de fotografiarlo. Inma, ¿cómo era Vigas Luna? Una persona muy luminosa, muy positiva y sobre todo muy cercana, y además que se interesaba por el artista verdaderamente. Quería saber quién era esa persona que tenía delante y confirmar que sus intuiciones y lo que comunicaba el artista era autenticidad pura, y me gustaba mucho eso, que realmente quería saber quién eras de verdad, cuál era tu potencial, hasta dónde podías llegar, cuáles eran conocerte en profundidad para saber realmente con quién estaba y hasta dónde podíamos llegar juntos. La pena es que Vigas Luna no le dio tiempo a desarrollar su proyecto en el Plata Cabaret, pero el proyecto impresionante, impresionante. Ángel, tú me decías ayer que sobre todo que querías comentar también hoy lo que hay detrás de, no las cámaras, sino detrás de las bambalinas de Plata, ¿no? Que eso te parecía muy curioso. Bueno, Inma se ríe porque es que es muy curioso. ¿De eso también tienes fotos o no? Sí, tenemos fotos de los camerinos, ¿verdad, ¿También Inma? se pueden hacer fotos? Sí. Y es muy curioso porque, claro, la gente ve la actuación, que es muy bonita, pero claro, es muy curioso ver todo lo que se mueve detrás del telón, del escenario, que es la rapidez con que se mueven todos los artistas, cómo se cambian de ropa, cómo suben y bajan las escaleras que suben a los camerinos, ¿verdad, Inma? Esas que hay tan estrechitas del Plata. Bueno, ahora no sé cómo estarán, pero antes eran muy estrechas, ¿verdad? Las escaleras. Igual, siguen siendo las mismas. Y los camerinos. ¿Cómo nos ayudamos? Exactamente, ¿cómo os ayudáis? Para poder llegar a escena. Yo también os recuerdo que mirabais por la ESA para ver qué tipo de público había, si había despedidas, si había tal. Entonces, según el tipo de público que hay, pues hace un tipo de actuación, otro. Una cosa u otra. Entonces, es muy curioso ver sobre todo el movimiento frenético que hay de los artistas que se ayudan a vestirse a tal, los nervios. Es muy bonito ver que eso no lo ve la gente, claro. Eso es muy curioso. Qué bueno. Inma, gracias por habernos ayudado a recordar aquella foto que hizo Ángel de Castro hace unos cuantos años ya. Un placer. Que vaya muy bien. Un placer para mí. Muchas gracias, Inma. Un beso, Inma. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Ángel, ¿algo más? Pues nada más.
de momento. Ahí está. Ahí sí que, bueno, el Plata sigue abierto y, bueno, que es un sitio que merece la pena verlo. Que la foto la subimos, que ya la hemos subido a las redes sociales y que el podcast lo subiremos luego en un ratito. Muy bien. Y que la semana que viene más fotografías, más imágenes, más archivo de Ángel de Castro. Ahí estaremos. Que vaya muy bien, Ángel. Hasta la semana que viene. Hasta ahora. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. 9:38 de la mañana, no perdemos el pulso de la actualidad y les contamos una noticia que acabamos de conocer hace apenas unos instantes. Nos confirma la Guardia Civil que hay un fallecido de 44 años en Biescas después de una disputa entre vecinos. Hay un fallecido en Biescas, hay una persona que ha resultado herida también y que hay un detenido de 37 años de edad. De momento desconocemos más detalles de este suceso, pero sí tenemos el titular principal, la información principal, y es que una disputa entre vecinos en Biescas se salda con un muerto, con un herido y con una persona detenida. Estamos a la espera de que la Guardia Civil nos confirme más detalles. Por supuesto, en cuanto lo haga, se lo contamos aquí. Seguimos. Buenos días, Aragón, aquí en Aragón Radio. Una Navidad más regresa a Aragón Radio, la noche más mágica. Nuestro objetivo, tu ayuda. Un año más pedimos tu colaboración para que ningún niño, ni mayor de nuestra comunidad, se quede sin su regalo en la noche de Reyes. Más información en aragonradio.es. La noche más mágica en aragonradio.es. Joseba Bonaut, ¿qué tal? Joseba, muy buenos días. Pues muy buenos días. Está aquí nuestro hombre de las 1000 pelis. Hoy vamos a hablar de grandes polémicas, me decía ayer Joseba. El Joker y Gladiator 2. Es que ayer, ¿no? Fue ayer. Ayer le dije a Joseba que el fin de semana estuve viendo el Joker, la nueva película del Joker. A mí la verdad es que no me gustó nada. Yo tengo una teoría de por qué no me gustó. Y es porque, no porque sea mala la película, que seguro que tiene muchas cosas buenas y ahora las dice Joseba, sino porque no es lo que me esperaba. O no es lo que quería encontrarme, seguramente. No sé, me esperaba el Joker, la primera, la buena. En fin, es verdad que es una película en algunos momentos introspectiva, psicológica, pero que tiene un poquillo de acción. Pero es que en esta segunda es que no hay nada de acción. Bueno, hay una acción. Bueno, hay muchas acciones, pero no hay escenas de acción como tales, ¿no? Pues muy buenos días. Pues sí, la verdad es que hoy vamos a hablar de polémicas, ¿no? Vemos que estamos en una sociedad de polémica, de confrontación. Luego tenemos el Twitter o como se llame ahora, redes sociales, todo el mundo polarizado diciendo esto es malísimo. Bueno, y vamos a hablar de una película que se estrenó hace mucho tiempo, luego hablaremos de otra que se estrenó hace muy poco, pero dos ejemplos de cómo ahora mismo los estrenos cinematográficos pueden generar esa lucha, polarización entre diferentes, entre si es maravillosa, es una obra maestra, o si no es lo peor absolutamente del mundo, ¿no? Con el Joker es lo peor del mundo. Bueno, muy bien. Con Joker 2 lo que ha ocurrido es un poco esto. Y para mí me preocupa porque probablemente ni es tan mala ni igual es una obra maestra como suele surgir alguien para defender, sino que lo que ocurre es que esas reacciones viscerales hacen que los matices y los grises se pierdan, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con Joker 2? Joker 2 tuvo muy malas críticas, se presentó en el Festival de Venecia y posteriormente se estrenó con muy malas reacciones del público y con malas reacciones críticas. ¿Y por qué creo yo que es esto? Pues porque tú creo que lo has dicho bien. Yo creo que Joker 2 la gente espera ver lo que ha visto en la primera película de Joker.
Y sin embargo, lo primero es que no es el Joker la primera película, sino que es un musical. Por lo tanto, si vas a ir a musical, es como si ahora decimos, voy a ir a ver Wicked, la película que estrenó la semana pasada, y pienso que me voy a ir a ver una película de la mafia. Pues error. Es un musical puro duro de Broadway, etcétera, etcétera. Entonces no te va a gustar. Entonces, claro, eso ha desconcertado a mucha gente. Y luego, en segundo lugar, es una película que con todo ese juego de musical, si uno entra, sí que creo que tiene cosas muy interesantes. Pues es una película que habla a los espectadores que os gustó mucho la primera película. De hecho, la película habla de vosotros, de los que os gustó la primera película. ¿Ah, sí? Sí. De esto no me enteré. ¿No te enteraste? No. Porque estabas totalmente con las canciones, estaba Lady Gaga, las canciones y esa cosa tan sorprendente de ver que Joker canta, ¿no? Aunque la primera escena de la película ya nos indica un poco de que va a ser... de qué vamos a vivir, ¿no? De que no va a ser una película normal, sino que va a ser un musical. El musical es un poco la capa que luego muestra lo que es realmente la película, que es analizar quién es el Joker. El Joker es verdaderamente el Joker es la persona que está detrás de él, y la pregunta es, ¿qué admiramos? ¿Lo que representa el Joker o la persona? Y ahí está el gran asunto, yo creo, de esta película, y lo interesante, porque hay que recordar que a muchas personas les encantó la primera película, cuando teníamos un personaje bastante, vamos a decir, polémico, un personaje bastante despreciable y, vamos a decir, un sociópata de primer nivel. Es decir, vamos a decir que, por desgracia, con las noticias que hemos visto antes, porque se rían de ti, igual no tienes que coger un fusil y disparar a la gente, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurre en el caso de la primera película, ¿no? Entonces, creo que el Joker 2, en el fondo, el juicio es un juicio al personaje y un juicio al espectador, ¿no? Que enarboló un personaje que de alguna manera no era nada presentable, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que es de nuevo una apuesta arriesgada plantear esto desde un punto de vista musical, ¿no? Y creo que Joaquín Phoenix estaba bien, Lady Gaga está estupenda como siempre a nivel musical, pero claro, ocurre que rompe las expectativas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí estamos con esta idea de cuando vamos a ver una película, a veces esperamos una cosa y nos encontramos otra. Y nos cuesta, ¿no? Y nos cuesta abrirnos queríamos. a algo diferente, pero ya tenemos la polémica servida, ¿no? Vamos a ver la película, ya entramos en Twitter, es un truño, es una mierda, es horrorosa, qué horror, qué tal cual. Entonces ya uno dice, pero... O al contrario, en los últimos 5 años creo que hemos visto 297.200 obras maestras en el cine, algo que es difícilmente imposible de que ocurra, ¿no? Suele ocurrir mucho con el cine español, por cierto, que hacen 180 películas y 100 son obras maestras cada año. Habría que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Pero bueno, por lo tanto creo que eso hace que haya una gran controversia y cada película suponga un reto para el espectador, porque probablemente no tiene la tranquilidad para disfrutar o para dejarse sorprender. Más ejemplos de grandes polémicas. Decíamos, el primero el Joker, el segundo lo hemos vivido también con Gladiator. Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra. Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma. Tú tienes algo, Eira. Nunca la pierdas. Te llevará a la grandeza. ¿Esto qué es? ¿La nueva de Gladiator? ¿Gladiator 2 es la mejor película de la historia o es un truño que has dicho tú antes? Pues bueno, ha habido, pues si uno entra en ese vertedero social llamado redes sociales, se encontrará que de todo, ¿no? Es muy gracioso como ver todo el mundo enfadado porque la película es lo peor que se ha hecho en la historia, porque por supuesto no se cumple ningún tipo de norma ni de respeto histórico, que si salen monos dopados con droga que parecen sacados de una película de ciencia ficción, si sale... Y la pregunta que me hago yo, ¿y a mí qué me importa que sea todo falso, ¿no? Eso es lo que digo yo. La pregunta es, ¿vamos a pasar bien al cine o no? Claro, también ha habido otras críticas muy fuertes, sobre todo el lado de los que ahora se llaman haters, ¿no? Es decir, son la gente, vamos a decir, que tienes siempre a tu lado, que es pesimista, que te absorbe la energía, esa gente que tienes cada día. Seguro que conoces alguna de estas, ¿verdad, Javier? Sí. Varios nombres se me ocurren. Sí. Pues esa gente dice que tiene un guión que lo podría haber escrito un niño de 8 años, ¿no? Y entonces digo yo, vaya hombre, si es lo mismo que se decía del año 2000,
cuando precisamente esta película, la primera película, ganó múltiples Oscars menos el del guión, porque si algo tenía esa película, por mucho que esté ahora en los altares, es una buena historia. Y la pregunta es, ¿qué nos importa si estamos disfrutando de grandes escenas de acción, ¿no? Está habiendo una gran controversia, pero ahí está, al contrario que pasó con Joker, el público está respaldando masivamente la película. Es la película más taquillera en España y este segundo fin de semana ha vuelto a arrasar en taquilla. De hecho, el fin de semana anterior fue ese fin de semana de más taquilla de todo el año gracias a esta película. 5,5 millones de euros hace 2 semanas, este fin de semana 3,5 millones de euros de recaudación, por lo tanto... 9 milloncejos en total en 2 fines de semana. Pues nada, lo que ganamos tú y yo un poco todos los días. Entonces creo que ahí yo creo que la respuesta a la polémica es que probablemente a Ridley Scott, que le da bastante igual y que recuerda que tiene más de 80 años, casi ya cerca de 90, y al productor de la película creo que le importa bastante poco, ¿no? Entonces nos viene de nuevo a la cabeza esto, ¿qué es más importante? ¿Que sea buenísima, malísima o que podamos descubrir y que nos divertamos, ¿no? Pues yo creo que divertirse es un poco la clave de todo esto y descubrir algo, ¿no? Pero bueno, siempre nos queda discutir, ¿no? Y confrontarnos y pelearnos y nada, después del programa matarnos. por lo que has dicho, Incluso. Bueno, animar a la gente que vaya a verlo, eso es lo más importante. Y que luego critique. Si quiere. Constructivamente. Constructivamente. O no. Sí. O sí. Hablando de divertirse, venga, vamos al contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. Hoy voy a cambiar un poco el paso del guión. Vamos a dejar como se va a quedar Joseba hasta el final. Lo que no hay que ver esta semana va a ser lo último que digamos en el programa de hoy. ¿Te parece? Hombre, es manchar la sección de contrainformativo. No, el contrainformativo se siente honrado por este sándwich josevístico. Me siento bien, me siento como el relleno. Buenos días, me siento como el jamón con queso. Buenos días, Esperanza. El de mi bocadillo que me está esperando. ¡Ay, cómo le gusta! ¿Qué nos hemos dejado de contar esta mañana, Saldaña? Nos Saldaña? hemos dejado cosas muy importantes y yo reivindico la figura del oso, que ayer fue aquí denostada por mis compañeros de Sola. No, falso. Eso no es falso. Fuiste denostado tú. No. Tú fuiste denostado. Osófobos. Osofobismo. Vamos allá a darle. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. No os valía con que unos osos habían comido la comida de los militares, que da bastante juego, pues os cuento esta. 4 detenidos por disfrazarse de oso y simular ataques a sus coches de alta gama para cobrar el seguro. Los tipos tienen en el garaje un Rolls, un Mercedes del año 2015 y algunos otros bugas de mucha catadura y se disfrazan de oso, se fabrican unas garras falsas con instrumentos de la cocina y se meten en sus propios coches a destruirlos para pedirle al seguro $150.000. Y claro, lo que tienen es una grabación cutre del garaje en los que se ve un ser peludo ahí entrando y saliendo de los coches, pero se contrataron a un tipo a una turista de la zona, que esto está sucediendo en California, y el tipo, peritando, dijo: esto no es un oso, estos son unos tipos disfrazados que han venido aquí que son ellos mismos, vamos, que han querido cobrar el seguro. Y entonces les han detenido. No contentos con eso, no cobran el seguro, sino que van al talego los 4 por listos. Investigando, se ha encontrado un disfraz de oso y unas garras fabricadas con cuchillos cocineros de estos de porcelana. Bien, ¿estás sirve o no? ¿O os parece floja? Mejor. Yo el momento disfrazoso, vale, te lo compro. Está bien. Para mí regulera. No, pero hombre, disfrazarte de oso y ponerte a romper tu propio Rolls Royce no se hace todos los días. Es que yo me lo imagino. Bueno, vosotros sí cobráis 9 millones de euros al día. A ver, esto, claro, es que yo me imagino mi pobre por fiesta y no... A Joseba que le ponga una película a esta historia. Una muy reciente, Cocaine Bear, que era un oso que se quedaba con sobredosis de cocaína y mataba a todo el mundo. Igual les pasaba eso en el robo. Igual es verdad que yo creo que un plan para cobrar el seguro de 150.000 por unos coches, no sé, igual se les han quedado viejos, querían cambiar de coche. Es que el objetivo da papel y así. Sí, ha habido robos vestidos de Batman, gente que se vestido de Spiderman. Recientemente ha habido un robo de un tipo vestido de dinosaurio. En Aragón todavía no hemos trabajado eso, pero sí que hemos tenido robos de mujer
tío vestido de mujer y vestido de anciana, así simulando achaques y tal, y de repente no era un pulpo, era una pulpa. De repente, ¡bam! Pero bueno, vamos ahora a hablar de otro asunto también del pez fuera del agua. No aguantes la caca. Los niños mayores siempre usan la taza. Siéntate, aprieta bien. Nunca olvides el papel. Una escultura que parece una caca gigante triunfa en Reino Unido. En la Reserva Natural de McMurray, Reino Unido, llamó la atención de residentes y visitantes. Ellos querían hacer otra cosa, querían darle una forma de paloma, pero lo que hicieron fue una caca gigante y encima cobraron 6.000 eurazos por una especie de truño descomunal. Yo creo que es así como de unos 5 metros y es verdad que tiene esa forma, se parece bastante además, para su desgracia, a la caca del WhatsApp. Pero... Entonces la gente pues se ha reído y es evidente. Esto sí que me parece que es un tema bien para el contrainformativo, sí, porque esto me lleva a mí a la reflexión de cuando vamos a descubrir un lugar, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿En qué sentido? ¿Qué turismo hacemos? Turismo mórbido. Pues no lo sé, pues por ejemplo, estoy pensando en Dublín, hay mucha gente que va a ver a un árbol que se está comiéndose un banco. Ah, vale, sí. Y esta rotonda que tiene un Mazinger Z gigante, ¿la habéis visto en la costa catalana? No, pero tú sí. Sí, ahí hay que ir. Está un poco demasiado, no muy cerca, pero está a desmano. Luego también esto me recuerda una vez que quisieron hacer una piedra y tenía forma de miembro. Por esto quiero preguntarle a Joseba, ¿puedo? Sí, claro. ¿Por qué los críticos de cine veis símbolos fálicos en todas partes? Yo no soy crítico de cine. Bueno, algo tienes. Y no veo nada fálico en absolutamente nada, lo siento. Pero tú te pones un debate de estos de, bueno, esta película de a ver, ya, yo creo que ya lo hemos entendido. ¿Quieres la respuesta no. Por la picha corta? Vale, me ha servido. ¿Era lo que querías? No acaban las aberraciones. Vamos con la siguiente. Las gallinas ponedoras, en vez de poner huevos, consuelan a un gallito desolado. O como cada mañana cuando fue a anunciar el día, el gallo se quedó sin habla. La voz no le salía. Un gallito desolado, desola. Esta canción es muy bonita. Es de Albert Pla. Me la han soplado además, imagínate. Le está guiñando el ojo. Escucha, Albert Pla. Octogenarios Albuquerque, el gallo Montenegro, Eduardo Montenegro. Bueno, total, en Filipinas, y ojo, porque tengo un mapa de estos de rascar y el contrainformático nunca había estado en Filipinas. El contrainformático, ¿eh? También hay contrainformático, sí, ¿eh? Joder, no sabía yo esto. Que ha habido bar. Ayer hubo mucho contrainformático por aquí. En fin, en Filipinas, un hotel de 35 metros de altura con forma de gallo. Es muy duro verlo, sí, un pedazo gallo que da miedo. Poned Filipinas, gallo, hotel. 34,9 de alto, 12 de ancho, 28 metros de largo, en Campuesto Han Highland Resort. Es verdad, es un destino vacacional con el edificio de forma de pollo más grande. Y este pollo, siguiendo con el tema anterior, Joseba también pide un superlativo que vamos a omitir. Pero es verdad que ir a un hotel con forma de gallo da bastante grima, ¿no? Alojarte en la cresta será lo más caro. Alojarte en la cresta, suena muy bien. Esto también me ha llevado a buscar los edificios más feos de Zaragoza, Aragón, y he encontrado algunos que dicen... ¿Cuáles son las clasificaciones? Venga, va. Hay gente que no le gusta la parroquia de San Pío de la Jota. Esto podríamos preguntarle a Ángel de Castro, que le gusta el barrio. Y es una parroquia que yo al final le acabo cogiendo cariño. ¿La habéis visto? Y luego también mucha gente critica el Pablo Serrano, porque es una forma un poco pa' aquí pa' allá. Pero bueno, el Pablo Serrano puede dar para más debate, pero la parroquia de San Pío en la Jota no es que tenga forma de gallo, pero tiene su aquel. Bueno, no es la más bonita de Zaragoza. No, pero tiene su aquel, tiene su rollo. Bueno, sí, más o menos. ¿Alguna película con esto? Claro, ¿le querrás preguntar a Joseba? Bueno, Ciudad de Dios, que empezaba con una gran pelea de gallos. Venga. Es una escena ya mítica. Estaba esperando que cierre el sándwich. Algún hotel raro. Lo que no recomiendas para hoy. Tenía una idea de que no tenía que ver esta semana, pero la he cambiado por lo que hemos escuchado antes en esa maravillosa sección que habéis tenido, y es que lo que no hay que ver ni haber visto es lo que ocurre no en el Plata, sino lo que ocurre fuera del Plata. Y ya está. Y yo viví encima del Plata, por eso te lo digo. Vale. Nunca veáis lo que ocurre fuera del Plata. Vale. No ¿Fuera en la puerta o por detrás? No es una recomendación cinematográfica. Por todos los lados, no digo nada más. No es una recomendación cinematográfica, es pero vital bueno, y mejor. Nos vale, puede ser de película. ¿Qué nos contáis esta mañana en la cadera, Óscar Vegas? Hola, rápidamente, que recibimos a Cristina Aranda, una de las mayores expertas en IA en nuestro país. Esta ostense acaba de publicar el libro Vidas Futuras y que hoy viene Cuti Bericat con su sección, la titula No todo está perdido.
Un especial de bandas y artistas menores de 30 años. Ahí van a sonar, entre otros, Neil Francis. Que vaya muy bien mañana, Óscar. Gracias. Buen día, Joseba, Igualmente. Saldaña, Esperanza, Adiós. oyentes. Hasta mañana. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón. ¿Aún no conoces el nuevo Ford Puma? El sub de mejor diseño ahora con el mayor equipamiento desde 151 € al mes. O si lo prefieres,